El tema de hoy es el pecado, es uno de los temas fundamentales dentro de la fe cristiana e intentaremos de alguna manera, con ayuda de Dios, dar una opinión acerca de él. Es un tema importante, es un tema serio. Sí. Por tanto, podríamos empezar preguntándonos, hoy no tenemos pizarra, pero podríamos preguntarnos, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado en términos bíblicos? ¿Qué es el pecado, muchachos? ¿Qué me pueden decir? A ver, ¿qué opinión tengo sobre esto? Y a mí, cuando me preguntan qué es el pecado, yo lo primero que hago es citar la Escritura diciendo, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, que dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que, como para empezar, definiendo qué es el pecado, te digo que es la infracción a la ley. Bien, es infracción a la ley. ¿Algún otro dato más que nos pueda brindar qué es el pecado? ¿Algo más? Decimos que pecar es infracción a la ley, o infraccionar la ley, ¿no? Va a decir también la Escritura que es errar al blanco, ¿verdad? Sí. Claro, la terminología pecado viene de ahí, ¿no? De errar al blanco. Es un lancero que trata de tirar la lanza al blanco y falla. Bueno, pero a ver, ahí ya tenemos una distinción importante sobre el pecado, porque cuando yo recibo la información de que pecar es cerrar al blanco, me está diciendo que no solamente yo no acierto donde debo, sino que en realidad termino en el lugar incorrecto. O sea, algo que parece ser un mensaje de una sola dirección, me está dando dos direcciones. O sea, cuando yo erro al blanco, estoy acertando en otro lado. Y ese otro lado, donde la flecha va, donde vos vas, es un lado incorrecto. Esto es como si tuviésemos... Esto se me acaba de ocurrir recién. Imagínate, Qué raro. Imagínate que yo tengo que acertar adentro de esta tapita, ¿sí? Y tengo aquí una bolita de papel. Entonces, a mí se me indica que lo correcto es que yo introduzca esta bolita de papel adentro de esta tapita. Ahora, si yo intento hacer este ejercicio y este papelito no ingresa en la tapita, va a ir hacia otro lado. Vamos a intentarlo, a ver. ¡Pimba! No funcionó, no acerté, erré al blanco. Bueno, este pedacito de papel a algún lado se fue. O sea que el errar al blanco no es meramente no acertar, sino ir hacia otro lugar. Ir en contra. Ahí va. Y ese lugar es ir en contra de... ¿De qué? Ir en contra de la ley, que es lo mismo que decir ir en contra de Dios. Claro, vas en contra de lo que Dios te dijo que tenías que ir. Dios te dijo, anda para allá, y vos erraste al blanco y te fuiste para acá. ¿Ok? Entonces no siempre errar al blanco implica que la intención es darle al blanco. Porque yo digo que pecar es errar al blanco, parecería como que siempre la intención de la persona es acertar al blanco, Claro, pero esto no es así. Como que quisiera hacer lo bueno y al errar, peco. Claro, quiero hacer lo bueno, pero yo quise hacer lo bueno. Pero en realidad sería, Dios dice que hay que hacer esto, que esto es lo bueno, pero a mí me gusta hacer lo otro. O sea, yo no quiero atinarle al blanco, sino que yo lo que quiero es lo otro porque me gusta, porque me da placer, porque lo amo, pero Tal Dios cual. lo odia. Tal cual, tal cual. Etimológica y teológicamente hablando, para el pecado tenemos 8 términos en hebreo y 12 términos en griego. Y podríamos dar una definición etimológica y teológica diciendo que pecar es errar al blanco, es maldad, es rebelión, es iniquidad, es extraviarse, es perversidad, es andar errante, es impiedad. El pecado es crimen, el pecado es andar fuera de la ley, el pecado es transgresión, el pecado es ignorancia y el pecado es ofensa. Por tanto, infraccionar a la ley, como dice 1 Juan capítulo 3, versículo 4, implica todo lo que acabamos de decir, que es una definición etimológica ampliada. Todo esto es pecar. Complejo, ¿no, che? Complejo.
no era tan simple como parecía entonces. Como simplemente errar al blanco y... Claro, porque como decían, errar al blanco implica que yo estoy buscando el blanco, pero no siempre buscamos el blanco. Claro. O hay algo a veces que tiende que nosotros no busquemos el blanco, sino que busquemos otra dirección. Claro, acá pregunta Pedro, ¿el blanco es la voluntad de Dios? Claro, lo blanco sería lo bueno, lo que para Dios es bueno. ¿Y cómo determinamos qué es bueno y qué es malo? A partir de la ley de Dios. Así es. Tal cual, vamos a hablar sobre esto de la subjetividad moral y la objetividad moral, que es un poco lo que estaba nombrando, hablando Elías, acerca de que uno puede ser subjetivamente moral u objetivamente moral, ¿no? Entonces hablamos rápidamente de lo que es el pecado. El pecado es ir en contra del carácter de Dios. ¿Por qué es ir en contra del carácter de Dios? Porque nosotros decimos que Dios es el ser más grande concebible que hay, ¿sí? Porque si hubiera otro ser que se pueda concebir mayor a Dios, ese sería Dios, ¿no? Exacto. Por lo tanto, el mayor es Dios. Es el mayor ser concebible, la causa incausada, el eterno, el que tiene aseidad, el que existe por sí mismo y sustenta todas las cosas. Él es perfecto en todo su carácter, en todos sus atributos. Y dentro de esa perfección está la perfección moral. No solamente la moral, está la justicia. Todo acto de él es justo, es correcto, es recto. Por tanto, nosotros tenemos un objeto frente a quien comparar nuestra moralidad. Si yo me comparara solamente conmigo mismo, o sea, para mí lo moral es todo aquello que a mí me satisface, lo bueno es solamente aquello que a mí me hace bien, lo bueno es aquello que aceptamos como sociedad, sería una moral subjetiva, que está basado en el sujeto, en mí mismo. Pero justamente pecamos cuando esa moral subjetiva, esa moral que depende del sujeto mismo, no está en consonancia con la moral objetiva que es Dios. Porque ¿qué dijimos? ¿Que Dios es perfecto o no? Así es. Por tanto, cuando uno compara su moralidad, sus estándares del bien frente a aquel que es perfecto, empieza a tener una moralidad objetiva, donde mi carácter de bien o mal depende de un objeto externo a mí que es perfecto. Ese objeto es Dios. ¿Vamos bien por ahí? Vamos muy bien. Espectacular. ¿Se entiende más o menos la cuestión Sí. a dónde vamos? Acá